¿Y si te dijera que hay 10 pueblos en Texas donde los propios locales te advierten que no te detengas después del anochecer, donde las carreteras tienen puntos específicos que los conductores evitan, aunque signifique dar rodeos de millas, donde los ranchos abandonados tienen historias que nadie quiere recordar? Texas es estado de 268,000 millas cuadradas con historia de violencia fronteriza. Detrás de los rodeos y los steakhouses hay cementerios olvidados, ruinas de pueblos que desaparecieron en una noche y lugares donde cosas inexplicables siguen ocurriendo. Soy el anciano americano y hoy te cuento los 10 pueblos más espeluznantes de Texas, donde los locales dicen que mejor no te acerques. Venga, suscríbete y empecemos que te lo cuento todito. Y pueblo número 10, Indianola. La ciudad que los huracanes borraron del mapa. 2 veces. Indianola está en la costa del Golfo de México en el condado de Calhoun. Fue una de las ciudades portuarias más importantes de Texas en el siglo XIX, segunda solo después de Galveston. En 1875 tenía más de 5,000 habitantes, comercio floreciente y futuro prometedor. Ahora no existe. Indianola fue destruida 2 veces por huracanes y abandonada completamente, pero los visitantes dicen que algo permanece en ese lugar vacío junto al mar. El primer huracán golpeó en septiembre de 1875 con vientos de más de 150 millas por hora y marejada ciclónica que inundó toda la ciudad. Y murieron aproximadamente 300 personas. Número impreciso porque muchos cuerpos nunca fueron recuperados. La ciudad fue reconstruida obstinadamente por residentes que se negaron a rendirse. 11 años después, en agosto de 1886, un segundo huracán destruyó lo que habían reconstruido. Esta vez nadie quiso volver. Indianola fue abandonada oficialmente. Lo que queda de Indianola hoy es básicamente nada visible. Hay marcador histórico. Hay estatua de La Salle, que marca donde el explorador francés desembarcó en 1685. Hay algunos cimientos apenas visibles bajo la vegetación, y según los visitantes y los residentes del área cercana, hay algo más que no debería estar ahí. Es los pescadores locales que trabajan en la bahía de Matagorda cuentan historias que han pasado de generación en generación. Dicen que en noches de tormenta, especialmente en septiembre y agosto, los meses de los huracanes destructores, pueden ver luces moviéndose donde Indianola solía estar. No son luces de linternas ni de carros porque no hay caminos ahí. Son luces que se mueven en patrones que parecen personas caminando por calles que ya no existen. Los que han acampado cerca del sitio, Indianola está en área remota accesible principalmente por caminos de tierra. Reportan experiencias perturbadoras. Sonidos de voces murmurando en la distancia cuando no hay nadie por millas. Gritos que parecen venir del agua. Sensación de ser observados desde dirección donde solo hay pradera vacía y los restos invisibles de ciudad que fue. Un pescador veterano del área contó en entrevista para documental local que una noche, mientras esperaba la marea antes del amanecer, vio lo que parecía ser procesión de personas caminando hacia el agua llevando cargas sobre sus hombros. Cuando encendió su linterna para ver mejor, no había nadie, pero pudo escuchar todavía los pasos en el agua poco profunda, alejándose hacia la bahía. Los historiadores locales creen que muchos cuerpos de los huracanes nunca fueron recuperados apropiadamente. El caos de la destrucción, la falta de recursos y el abandono posterior significaron que los muertos quedaron donde cayeron o donde el agua los depositó. La tierra donde Indianola existió puede contener restos humanos que nadie ha perturbado en casi 140 años. De pueblo número 9, Thurber, el pueblo corporativo, que fue desmantelado, pieza por pieza. Thurber está en el norte de Texas, a 80 millas al oeste de Fort Worth, junto a la Interestatal 20. Fue pueblo minero de carbón que en 1910 tenía 10,000 habitantes, haciéndolo uno de los pueblos más grandes de Texas en esa época. La Texas and Pacific Coal Company era dueña de todo. Las casas, las tiendas, las iglesias,
Los salones. Era pueblo corporativo completo donde todo pertenecía a la compañía. Cuando el petróleo reemplazó al carbón como combustible principal, Thurber se volvió obsoleto. La compañía, que se había convertido en Texas Pacific Coal and Oil, decidió cerrar las operaciones de carbón y desmantelar el pueblo literalmente. Vendieron las casas que fueron desmontadas y movidas a otras ciudades. Y vendieron los ladrillos de los edificios comerciales que terminaron en construcciones por todo Texas. Para 1936, Thurber había sido vendido pieza por pieza, dejando solo la chimenea de la fundición y el cementerio. El cementerio de Thurber es lo verdaderamente perturbador del lugar. Contiene más de 1,000 cuerpos, mineros que murieron en accidentes, familias devastadas por epidemias, niños que no sobrevivieron las condiciones duras de pueblo minero. Las tumbas están dispersas por colina con muchas lápidas deterioradas, otras ilegibles, y algunas áreas donde claramente hay entierros sin ninguna marca visible. Los trabajadores de mantenimiento del pequeño museo de Thurber y del restaurante Smokestack, los únicos negocios que existen en el pueblo fantasma, cuentan experiencias que han tenido a lo largo de los años. Ellos dicen que el cementerio tiene actividad que no pueden explicar. Luces que aparecen entre las tumbas de noche. Sonidos de niños jugando cuando no hay niños, ni nadie, en millas. Sensación de presencia que hace que incluso trabajadores veteranos eviten subir al cementerio solos después del atardecer. La historia más repetida involucra a una mujer de blanco que ha sido reportada por visitantes y empleados durante décadas. La describen caminando entre las tumbas, aparentemente buscando algo o a alguien. Cuando intentas acercarte, desaparece. Los registros históricos muestran que hubo epidemia de gripe en Thurber en 1918 que mató a docenas, incluyendo muchas madres jóvenes con hijos pequeños. La especulación local es que la mujer de blanco es una de estas madres todavía buscando a hijos que murieron con ella. Y la chimenea de la fundición que domina el paisaje tiene su propia reputación. Es estructura de ladrillo de más de 100 pies de alto que fue dejada como monumento cuando todo lo demás fue vendido. Los fotógrafos que han fotografiado la chimenea de noche reportan anomalías en sus imágenes. Formas en las ventanas que no tienen vidrio, sombras donde no debería haberlas, y en un caso famoso, lo que parece ser rostro mirando desde la abertura superior. Pueblo número 8. Medicine Mound, el lugar sagrado. Comanche, donde los intrusos no son bienvenidos. Medicine Mound está en el norte de Texas, en el condado de Hardman, cerca de la frontera con Oklahoma. No es pueblo propiamente dicho. Es localidad rural dispersa nombrada por 4 montículos de roca roja que se elevan de la pradera. Pues estos montículos fueron sitio sagrado para los comanches por generaciones antes de que los colonizadores llegaran. Lo que hicieron los colonizadores a los comanches y lo que los comanches supuestamente hicieron en respuesta es fuente de historias perturbadoras que persisten hasta hoy. Los 4 montículos eran lugar de ceremonias curativas para los comanches. De ahí el nombre Medicine Mound. Los guerreros venían aquí antes y después de batallas. Los enfermos venían buscando sanación. Los chamanes realizaban rituales en las cimas de los montículos que los colonizadores describían como diabólicos en sus diarios sin entender la espiritualidad indígena. La guerra entre colonizadores y comanches en esta región fue particularmente brutal. Hubo masacres de ambos lados. Los comanches realizaron raids devastadores contra ranchos. Y los Rangers de Texas y el ejército respondieron con campañas de exterminio. Los montículos sagrados fueron testigos de violencia extrema repetida durante décadas. Los rancheros cuyos terrenos rodean Medicine Mound cuentan historias que prefieren no contar a forasteros, pero que comparten entre ellos. Dicen que los montículos tienen energía que puedes sentir físicamente. Presión en el pecho, zumbido en los oídos, sensación de que algo te observa. Dicen que los animales se comportan extrañamente cerca de los montículos. Los caballos se niegan a acercarse, los perros aúllan hacia las cimas, el ganado evita pastar en las inmediaciones.
Las experiencias más perturbadoras involucran visiones de guerreros comanches. Múltiples personas a lo largo de décadas han reportado ver figuras a caballo en las cimas de los montículos o cabalgando en la pradera circundante. Las figuras son translúcidas o sólidas, dependiendo del reporte, pero consistentemente visten como guerreros comanches del siglo XIX. Desaparecen cuando te acercas o cuando pestañeas. Un ranchero de la zona contó historia que su abuelo le contó. En los años 20, un grupo de cazadores de Dallas vino a cazar en la región e ignoraron advertencias de no acampar cerca de los montículos. Esa noche, según el abuelo que vivía en rancho cercano, los cazadores aparecieron en su puerta aterrizados diciendo que figuras los habían rodeado durante la noche. No atacando, pero observando, siempre observando, tan cerca que podían ver los detalles de sus rostros pintados. Y los cazadores se fueron antes del amanecer y nunca volvieron. Los comanches modernos todavía consideran Medicine Mound sitio sagrado. Han trabajado para preservar el área, aunque la mayor parte es propiedad privada. Dicen que los espíritus de sus ancestros permanecen ahí protegiendo el lugar sagrado de intrusos que no muestran respeto. Si eso es metáfora o descripción literal, depende de a quién preguntes. Pueblo número 7. Saratoga. El pueblo junto al Bragg Road, Ghost Light. Saratoga está en el este de Texas, en el Big Thicket, región de bosques densos y pantanos, que es uno de los ecosistemas más biodiversos de Norteamérica. El pueblo mismo tiene solo unos cientos de habitantes y existe principalmente porque está junto a una de las atracciones paranormales más documentadas de Texas, el Ghost Light de Bragg Road. La Bragg Road es camino de tierra de 8 millas que sigue el trazado de antiguo ferrocarril abandonado en 1934. Desde que el ferrocarril cerró y, según algunos desde antes, personas han reportado ver luz misteriosa moviéndose a lo largo del camino. No es luz fija ni luz de vehículo. Es orbe que aparece. Se mueve, cambia de color y desaparece de maneras que no tienen explicación convencional. La luz ha sido investigada por científicos, periodistas, cazadores de fantasmas y escépticos durante décadas. Las explicaciones propuestas incluyen gas de pantano, reflejos de faros de carros en la carretera cercana y fenómenos atmosféricos. Pero ninguna explicación satisface a quienes han visto la luz de cerca, quienes dicen que se comporta con aparente inteligencia, ni acercándose a observadores curiosos y alejándose cuando intentan perseguirla. La leyenda local más repetida dice que la luz es el fantasma de trabajador del ferrocarril decapitado en accidente. Según la historia, el hombre fue atropellado por tren y su cabeza nunca fue encontrada. La luz es su linterna buscando eternamente su cabeza perdida. Es historia que probablemente fue inventada para explicar fenómeno que existía antes, pero que se ha convertido en parte integral de la experiencia. Los residentes de Saratoga tienen relación ambivalente con la luz. Por un lado, atrae visitantes curiosos que gastan dinero en la pequeña tienda del pueblo y que ponen a Saratoga en el mapa. Por otro lado, los visitantes a veces causan problemas. Basura, ruido, vandalismo de propiedad privada adyacente al camino. Y los locales que han vivido con la luz toda su vida la tratan con respeto cauteloso, ni descartándola ni dramatizándola. Las experiencias en Bragg Road van más allá de la luz. Los visitantes reportan sensación de ser observados desde los bosques densos que bordean el camino. Reportan escuchar susurros cuando no hay viento. Reportan que sus carros tienen problemas eléctricos inexplicables. Radios que cambian de estación solas, luces que parpadean, motores que se apagan. Un visitante reportó que su GPS la guió repetidamente hacia el camino, aunque ella intentaba alejarse de él. El Big Thicket circundante tiene su propia reputación de fenómenos inexplicables. Es región donde la luz del sol apenas penetra el dosel arbóreo.
donde los pantanos crean niebla constante, donde es fácil perderse y difícil ser encontrado. Y personas han desaparecido en el Big Thicket a lo largo de los años y algunas nunca fueron encontradas. El bosque guarda secretos que nadie puede calcular. Pueblo número 6. Terlingua, el pueblo fantasma del desierto, donde los muertos superan a los vivos. Terlingua está en el oeste de Texas, en el desierto de Chihuahua, junto al Big Bend National Park. Fue pueblo minero de mercurio, cinabrio, que en 1916 tenía 2,000 habitantes, trabajando en una de las minas de mercurio más productivas del mundo. Cuando el precio del mercurio colapsó después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo fue abandonado casi completamente. Lo que queda es combinación extraña de pueblo fantasma y comunidad de ermitaños que eligieron vivir entre las ruinas. Terlingua tiene 2 partes. Lo Terlingua Ghost Town es la zona abandonada con ruinas de edificios de adobe, la iglesia sin techo y el cementerio masivo. Terlingua actual tiene aproximadamente 100 residentes permanentes que viven en las estructuras restauradas o en casas nuevas construidas entre las ruinas. Es comunidad de artistas, ermitaños y personas que buscaban el lugar más remoto posible donde todavía pudieran comprar cerveza. El cementerio de Terlingua es lo verdaderamente perturbador. Contiene más de 1,000 cuerpos, principalmente mineros mexicanos que trabajaron en condiciones mortales extrayendo cinabrio tóxico. Muchas tumbas no tienen lápidas, solo montículos de piedras del desierto marcando donde alguien fue enterrado. Las tumbas marcadas frecuentemente muestran edades de 20, 30 años. Los mineros morían jóvenes por envenenamiento de mercurio, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo brutal. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido documentando los pueblos espeluznantes de Texas que las guías turísticas no mencionan. Estos lugares existen. Estas historias son reales. Las experiencias que la gente reporta están documentadas por décadas. Comparte este video con cualquiera que piense que Texas es solo cowboys y barbacoa. Muéstrales el otro Texas, el oscuro, el misterioso, el que permanece cuando apagas las luces. Hazlo ahora. Los residentes actuales de Terlingua, los que viven entre las ruinas, cuentan historias que comparten en las noches alrededor de fogatas cuando los visitantes se van. Dicen que las ruinas tienen presencias, que puedes escuchar voces en español antiguo murmurando en los edificios vacíos, y que las figuras que ves por el rabillo del ojo entre las ruinas no son otros residentes ni turistas, sino algo que no debería estar ahí. Dicen que el cementerio es particularmente activo en las noches de luna llena. Luces que aparecen entre las tumbas, sombras que se mueven, sensación de ser observado por cientos de ojos invisibles. La tradición de Día de Muertos en Terlingua es tomada muy seriamente. Los residentes decoran las tumbas del cementerio cada noviembre, aunque no conozcan a los muertos. Dicen que es necesario, que los mineros que murieron tan lejos de sus familias necesitan saber que alguien los recuerda. Dicen que cuando no se hace la celebración apropiadamente, las cosas se vuelven difíciles en el pueblo sin especificar exactamente qué significa eso. El aislamiento extremo de Terlingua contribuye a la atmósfera. La ciudad más cercana con servicios reales, Alpine, está a 80 millas. El desierto circundante es vacío absoluto. Las noches son tan oscuras que puedes ver la Vía Láctea claramente, pero también tan oscuras que no puedes ver qué se mueve a 20 pies de ti. El silencio es tan completo que cualquier sonido, pisadas, susurros, movimiento, se escucha claramente aunque no puedas identificar la fuente. Pueblo número 5. Shafter, el pueblo de la mina de plata con la iglesia. Que nunca cierra Shafter está en el oeste de Texas, en el condado de Presidio, a 30 millas al norte de la frontera con México. Fue pueblo minero de plata que en 1890 tenía más de 4,000 habitantes trabajando la mina Presidio, una de las más productivas de Texas.
Y ahora tiene menos de 30 residentes permanentes viviendo entre edificios que se deterioran lentamente bajo el sol del desierto. Lo que distingue a Shafter de otros pueblos fantasma mineros es la iglesia de Santa María. Es estructura de adobe construida en los años 1880 que todavía funciona. Hay misas ocasionales cuando sacerdote visita desde Marfa, pero la iglesia tiene reputación que los residentes prefieren no discutir con forasteros. Las historias sobre la iglesia dicen que las velas se encienden solas, que la puerta nunca puede permanecer cerrada. Los residentes la cierran y la encuentran abierta, cierran con llave y la llave no funciona. Ponen barricadas y las barricadas son movidas. ¿Y qué se escucha? El órgano que no tiene. La iglesia nunca tuvo órgano, pero el sonido de música de iglesia viene del interior en ciertas noches. Que figuras arrodilladas son visibles a través de las ventanas, aunque la iglesia esté vacía. Un ex residente de Shafter que se mudó a Marfa contó historia que experimentó en los años 80. Entró a la iglesia una tarde buscando refugio del calor y encontró mujer vestida de negro arrodillada frente al altar. Asumió que era otra residente y esperó respetuosamente. Después de minutos sin que la mujer se moviera, se acercó para preguntar si estaba bien. Cuando la tocó en el hombro, no había nadie. Su mano pasó a través del espacio donde la mujer debía estar. Salió corriendo y nunca volvió a entrar a la iglesia. Y en el cementerio de Shafter tiene la misma demografía trágica que Terlingua, mineros mexicanos que murieron jóvenes por las condiciones de trabajo. Pero Shafter tiene característica adicional. Hay sección del cementerio donde las tumbas están orientadas diferente a las demás, mirando hacia la mina en lugar de hacia el este. Nadie sabe exactamente por qué ni quiénes están enterrados ahí. Los registros de esa sección se perdieron o nunca existieron. La mina Presidio fue cerrada y reabierta varias veces a lo largo de las décadas. El último intento de operación fue en 2012, cuando Empresa Minera compró los derechos e intentó reactivar la extracción. Los trabajadores contratados, principalmente locales de Presidio y Marfa, reportaron experiencias que eventualmente contribuyeron al abandono del proyecto, además de los problemas económicos. Y herramientas que desaparecían, sonidos de trabajo minero viniendo de secciones clausuradas de la mina. Figuras en las profundidades que las lámparas apenas iluminaban antes de desaparecer. El proyecto fue abandonado en 2014 y la mina permanece cerrada. Pueblo número 4. Mineral Wells, la ciudad del Hotel Baker y sus huéspedes eternos. Mineral Wells está a 50 millas al oeste de Fort Worth. No es pueblo pequeño remoto, sino ciudad de 15,000 habitantes. Pero está en esta lista por una estructura específica que la hace uno de los lugares más documentados para actividad paranormal en Texas, el Baker Hotel. El Baker Hotel fue construido en 1929 durante el boom de aguas minerales que puso a Mineral Wells en el mapa como destino de salud. Y era hotel de lujo de 14 pisos con 450 habitaciones que atraía celebridades, políticos y gente rica buscando las aguas supuestamente curativas de la región. Marlene Dietrich, Clark Gable, Lyndon Johnson se hospedaron ahí. Era gloria arquitectónica del Art Deco techano. El hotel cerró en 1972 y desde entonces ha permanecido abandonado. Estructura masiva, deteriorándose lentamente en el centro de la ciudad. Los intentos de renovación han fracasado repetidamente por problemas financieros, legales y, según algunos involucrados, por cosas que no pueden explicar. Las historias del Baker Hotel llenarían libro entero. Los reportes más consistentes involucran a la mujer del 7º piso, supuestamente amante de gerente del hotel, que saltó o fue empujada desde la ventana cuando la relación terminó. Y los visitantes que han entrado ilegalmente al edificio abandonado, práctica peligrosa que ha resultado en arrestos y accidentes, consistentemente reportan actividad concentrada en el 7º piso. Puertas que se abren y cierran,
temperatura que baja dramáticamente en ciertos cuartos, figura femenina en las ventanas visible desde afuera, aunque el edificio esté vacío. Los guardias de seguridad contratados para vigilar el hotel abandonado durante décadas tienen sus propias historias. Uno que trabajó ahí en los años 90 contó para documental local que rechazaba hacer rondas después de medianoche porque consistentemente escuchaba fiesta en los pisos superiores, música de los años 30, conversación, risas, aunque era el único ser humano en el edificio. Dejó el trabajo después de meses porque el estrés de esas noches afectó su salud mental. El sótano del Baker Hotel tiene reputación particularmente oscura. Era donde estaban los baños de aguas minerales, el propósito original del hotel. Los pocos que han explorado el sótano reportan sentir presencia opresiva, dificultad para respirar y urgencia inexplicable de salir. Un explorador urbano que documentó el edificio en video reportó que su cámara capturó audio que él no escuchó mientras filmaba. Voz masculina diciendo claramente "Get out" en uno de los cuartos del sótano. En 2019 se anunció un nuevo proyecto de renovación para convertir el Baker en hotel funcional nuevamente. El trabajo comenzó, pero ha enfrentado retrasos constantes. Los trabajadores de construcción reportan herramientas que desaparecen, accidentes inexplicables y sensación de que algo no quiere que el trabajo se complete. El proyecto continúa oficialmente, pero la fecha de apertura se ha pospuesto múltiples veces. Pueblo número 3, Albany, la sede del Fort Griffin y los soldados, que nunca se fueron. Albany está en el centro norte de Texas, a 160 millas al oeste de Fort Worth. Es ciudad pequeña de 2,000 habitantes que sirve como sede del condado de Shackelford. Pero a 15 millas al norte está Fort Griffin, fuerte militar abandonado de la era de las guerras indias, que tiene reputación como uno de los lugares más activos paranormalmente de Texas. Fort Griffin fue establecido en 1867 para proteger colonizadores de ataques comanches y kiowas. Durante sus 15 años de operación, fue hogar de soldados que pelearon algunas de las campañas más brutales de las guerras indias. Y también fue base para cazadores de búfalos que exterminaron las manadas de las que dependían las tribus. La violencia que emanó de Fort Griffin cambió permanentemente el oeste de Texas. El fuerte fue abandonado en 1881 cuando las tribus fueron derrotadas y forzadas a reservaciones. Las estructuras de piedra quedaron vacías. Algunas fueron desmanteladas para usar los materiales en otros lugares. Lo que queda son ruinas, muros parciales, cimientos y el cementerio donde soldados, dependientes y civiles fueron enterrados durante los años de operación. Las ruinas de Fort Griffin son ahora sitio histórico estatal abierto al público durante el día. Pero los rangers del parque y los visitantes reportan experiencias que van más allá de lo histórico. Los rangers que han trabajado en Fort Griffin durante años hablan de los soldados que todavía patrullan. Los ven al atardecer principalmente. Figuras en uniforme de la época moviéndose entre las ruinas con propósito militar, como si todavía estuvieran cumpliendo sus deberes. Desaparecen si intentas acercarte, pero regresan noche tras noche, década tras década, desde que hay registros de tales observaciones. El Hospital del Fuerte, ahora solo cimientos, tiene reputación particular. Era donde soldados heridos en combate eran tratados con la medicina primitiva de la época. Muchos murieron ahí de heridas que hoy serían tratables. Los visitantes que se paran en el área del hospital reportan sensación de dolor y sufrimiento que no pueden explicar, como si las emociones de los que murieron ahí permanecieran impregnadas en el lugar. El cementerio de Fort Griffin contiene aproximadamente 80 tumbas marcadas, pero se estima que hay muchos más entierros sin marcar. Soldados que murieron y fueron enterrados rápidamente durante epidemias o después de batallas cuando no había tiempo para ceremonias apropiadas. El cementerio tiene reportes de luces moviéndose entre las tumbas de noche, de flores que aparecen en tumbas aunque nadie las puso, de figura de mujer llorando que ha sido vista por visitantes a lo largo de décadas.
La ciudad de Albany tiene su propia estructura famosa, el viejo cárcel del condado que ahora es museo. Los voluntarios que trabajan ahí dicen que la celda de aislamiento en el tercer piso tiene actividad que no pueden explicar. Puertas de celda que se mueven solas, temperatura que baja sin razón, la sensación de rabia contenida que hace que algunos voluntarios se rehúsen a subir solos. Pueblo número 2. Jefferson, la ciudad que rechazó al ferrocarril y fue maldecida. Jefferson está en el extremo noreste de Texas, a pocas millas de la frontera con Luisiana. Fue la ciudad más grande de Texas antes de la Guerra Civil, con más de 30,000 habitantes, centro comercial importante en el río Big Cypress que conectaba con el Mississippi y de ahí con el mundo. Ahora tiene aproximadamente 2,000 habitantes y reputación como una de las ciudades más embrujadas de Texas, con docenas de estructuras históricas que supuestamente albergan actividad paranormal. La historia de Jefferson incluye leyenda que los locales creen explica el declive de la ciudad. Según la historia, Jay Gould, el infame magnate del ferrocarril, visitó Jefferson en los años 1870 buscando expandir su red ferroviaria. Los comerciantes de Jefferson, arrogantes por su prosperidad basada en el transporte fluvial, rechazaron a Gould y supuestamente lo insultaron. Gould respondió maldiciendo a la ciudad. Las hierbas crecerán en tus calles y los murciélagos habitarán tus edificios. Poco después, el cuerpo de ingenieros del ejército removió obstrucción natural del río Red que había creado el nivel de agua necesario para la navegación del Big Cypress. El río bajó. Los barcos dejaron de llegar. El ferrocarril fue construido evitando a Jefferson. La ciudad colapsó exactamente como Gould había predicho. Y los locales creen que la maldición fue real, aunque los historiadores señalan que el destino de Jefferson fue determinado por geografía e infraestructura, no por brujería. Jefferson tiene más estructuras embrujadas documentadas que cualquier otra ciudad de su tamaño en Texas. El Excelsior House Hotel, operando desde 1850, tiene múltiples habitaciones con reportes de actividad. La habitación de Jay Gould, irónicamente, es la más activa, con reportes de cama que se mueve sola, voz masculina que despierta a los huéspedes y sensación de presencia hostil. El hotel mantiene registro de experiencias reportadas por huéspedes que ahora tiene décadas de entradas. The Grove es casa histórica convertida en atracción que ofrece tours enfocados en la actividad paranormal. El propietario documenta experiencias desde que compró la propiedad en los años 90. Fotografías con anomalías, grabaciones de audio con voces que no estaban presentes, testimonios de visitantes que vieron la misma figura sin comunicarse entre ellos. The Grove ha aparecido en múltiples programas de televisión sobre lo paranormal. El cementerio Oakwood de Jefferson tiene tumbas que datan de antes de la Guerra Civil. Entre ellas está la tumba de Diamond Bessie, mujer cuyo asesinato en 1877 fue uno de los casos criminales más famosos de Texas de la época. Su esposo fue juzgado 2 veces, absuelto la primera vez cuando el jurado fue intimidado, condenado la segunda. Pero la identidad verdadera de Bessie nunca fue establecida. Y su tumba tiene reportes de figura femenina llorando que aparece especialmente en el aniversario de su muerte. Pueblo número 1. Yorktown, el pueblo más embrujado de Texas, según quienes viven ahí. Y llegamos al número 1. Yorktown está en el sur de Texas, a 70 millas al sureste de San Antonio. Es ciudad pequeña de 2,000 habitantes que consistentemente aparece en listas de los lugares más embrujados de Texas, no por una estructura específica, sino porque toda la ciudad tiene reputación de actividad paranormal concentrada. Los propios residentes, no turistas ni cazadores de fantasmas, reportan experiencias regularmente que en otras ciudades serían excepcionales. Yorktown fue establecido en 1848 por colonos alemanes y polacos que trajeron sus propias tradiciones y supersticiones del viejo mundo. Y la ciudad vio violencia de la frontera, epidemias que mataron a familias enteras y toda la tragedia normal del siglo XIX en Texas.
Pero según los locales, algo sobre Yorktown hizo que los muertos no se quedaran quietos. El Old Yorktown Hospital, edificio de 1929 que operó como hospital hasta 1986, es la estructura más famosa. Ahora es propiedad privada que ocasionalmente ofrece tours y que ha sido investigada por docenas de grupos paranormales. Los investigadores reportan consistentemente actividad alta, voces capturadas en grabaciones, figuras en fotografías, equipos electrónicos que funcionan erráticamente. El propietario ha documentado cientos de experiencias desde que compró el edificio. Pero lo que distingue a Yorktown no es el hospital, sino que la actividad paranormal parece permear toda la ciudad. Las casas históricas tienen reportes, las tiendas tienen reportes, el cementerio tiene reportes. La escuela, cuando era todavía edificio original, tenía reportes. Es como si toda la ciudad estuviera construida sobre algo que genera actividad paranormal constante. Los residentes de largo plazo de Yorktown hablan de sus experiencias con normalidad, que puede ser perturbadora para forasteros. Hablan de familiares muertos que aparecen en sus casas como si fuera tan normal como hablar del clima. Hablan de escuchar conversaciones en alemán antiguo, el idioma de los colonizadores originales, como si fuera inconveniencia menor. Hablan de ver figuras caminando por las calles de noche que no son otros residentes sin mayor alarma. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte.